hoy vamos a tener una charla distinta, una charla entre mujeres, porque hoy nos visita una señora así con mayúsculas, Silvia Beatriz Hellman de Weinstein. No nos vamos a olvidar de ese apellido tampoco. Ella es viuda con una, podríamos decir, una polenta fantástica. Realmente es un placer, Silvia, tenerte hoy aquí en nuestro programa. Gracias, Liliana, muchas gracias. Bueno, Silvia, tenés muchísimos títulos, has sido profesora de educación preescolar, sos profesora de educación preescolar, profesora licenciada y doctora en psicología, profesora emérita de la Universidad de El Salvador, con una gran trayectoria como psicóloga, como psicopedagoga, miembro de la comisión evaluadora del doctorado de la Universidad Nacional de Comahue, en la Universidad de... En un montón. Mira, cuando uno tiene muchos años, tiene mucho currículum. Exactamente. Tenés libros, tenés presentaciones en televisión, en radio, cursos con grupos, en el colegio militar. Bueno, quiero que hables un poquito de todo. Hoy, digamos, la idea era convocarte por estos cursos de orientación que das. Pero creo que tiene que ver un poco con toda tu vida, ¿no? Cómo has ido marcando tu vida y eso también, más allá de los estudios, ayuda a orientar a otros. La orientación es tan amplia. Hay una orientación de todos los días desde que nacemos. Nos orientan los padres, nos orienta la sociedad, nos orientan los docentes. Siempre nos muestran caminos. Y creo que por haber tenido muchas dudas cuando era muy chica, acerca de varias resoluciones que tuve que tomar, me dediqué a la orientación. Uno no se dedica porque sí, creo que fui una buena desorientada para poder dedicarme a la orientación. Uh-huh. Lo que pasa es que la orientación es muy amplia. La orientación implica coaching, que ahora está de moda. La orientación implica asesoría, consejo. Son distintas formas de responder a las preguntas de las personas que acuden a nosotros. Y las preguntas son muy amplias. Y una de las cosas que es más importante en la historia de mi vida profesional es que inauguré el servicio de orientación vocacional del Hospital Borda. Donde, claro, que ya en el año 74, vamos acercándonos a la edad que tengo, a las confesiones del alma naque, que no son del alma solo. Donde ya entonces había empezado con la orientación de mayores. Y siempre cuento la anécdota del papá de una psicopedagoga alumna que vino a hacer orientación. Entonces, ¿por qué a los 74 años? Y él dijo, porque el hombre es como una bicicleta. Si usted lo para, se cae. Terminé mi empresa, no sé qué hacer. Bueno, estudió asistencia social y trabajó hasta los 90 años. Hoy, después que yo también estoy haciendo psicogerontología, fui haciendo distintas especialidades de acuerdo a los interrogantes que me dio la profesión. Uno no puede quedarse con un solo campo, todo está interrelacionado. E indudablemente, también lo que yo llamé en aquel entonces orientación vocacional geriátrica, ahora es de mayores. Si aquel entonces fue vocacional, ahora es en defensa propia. Cuando uno ya pasó los 80 años, yo digo que estoy en la última década, camino a los 90, entonces... Sí, increíble, no lo parece sí, para nada. De alguna manera, cuando uno tiene proyecto y hay pequeñas cosas que se hacen todos los días, como bailar una pieza de música a la mañana, uno tiene las arterias un poco más movidas, aunque tenga la edad, y uno también tiene el esqueleto un poco cuidado. Sobre todo si uno baila salsa, chicas, las caderas. Ajá. Es un gran antiartrósico de cadera. Bueno, buen consejo. Sí, trabajo mucho en todo lo que es prevención de la edad y resoluciones de problemáticas de la edad. Pero vamos a la orientación. Sí. La orientación en general, que la gente piensa siempre que es de la carrera profesional y del trabajo, ya en el año 59 se definió, uno de los pioneros de la orientación lo definió como carrera de la vida. No se puede sectorizar lo que uno hace laboralmente, lo que hace, claro, en su vida. Porque lo que uno hace es, a raíz de que yo conocí, digamos, todo lo que era tener o ser de Fromm, mi trabajo fue diferenciar ser, hacer y tener. Uno de los grandes hallazgos que creo que fue conceptualmente importante para mí y para lo que yo hago es ver que en el español podemos diferenciar ser y estar, que en el inglés no existe.
To be es para ambas posibilidades. Mucha gente a lo largo de su vida está en lugares, está casado, está con hijos, pero no es. Y descubre un día que su ser no le fue definido, que no se atrevió a preguntarse quién es. A veces llega tan tarde, pero nunca es tarde. Siempre tenemos la posibilidad. Entonces, bien, creo que desde la pregunta de qué hacer, uno pregunta quién quiero llegar a ser. Y eso me permitió definir tipologías. Sí. Es muy distinto la persona que quiere ser en el hacer para obtener, que más o menos sería lo más normal. Sí, lo común, lo cotidiano. A la persona que quiere tener para sentir que es. Ajá. Y el hacer es lo último. Con lo cual he encontrado que personas con estafas y una vida no tan ética son quienes tienen al hacer como último lugar. Necesitan poseer, el tener no es obtener sino poseer, para sentir que son. Sí. Y desde el ser que son porque tienen, no importa cómo lo hagan. Ese es el facilitarismo que existe, creo que demasiado hoy en día. Uno ve generaciones de gente o familias que por varias generaciones no han trabajado, que pretende que el Estado les provea, y la cuestión es tener, no decir, bueno, me voy a esforzar y fruto de ese esfuerzo es lo que voy a tener. Ahí, Liliana, qué punto importante. Este es un punto que he trabajado mucho con mis tertulianas, que son las tertulias que hacemos por Extensión Académica. Soy ahora la directora de capacitación en Extensión Académica del Colegio Militar con la comunidad. Y esto es muy importante. La gente que está esperando que se le dé, o planes o lo que fuera, no es que lo que quieren es tener ese dinero. Lo que he descubierto es que lo que sienten que tienen es alguien que le dice: te quiero tanto, hijo mío, que te doy aunque no hagas. Se le quita la posibilidad del hacer para que dependan de ese tener, como si fueran amados y queridos de una manera especial. Claro, tenés razón, como si fueran rehenes quizás un poco de... Que secundariamente resulten rehenes, en primer momento se sienten amados. Ajá. Es decir, porque si a ti te llamo y te digo, como reivindicación, que no has tenido muchas cosas, yo te doy porque te amo. Claro, te cuido. Te cuido y sos mis queridos, ponele el nombre que quieras. Andariegos, no importa. Y te doy diciendo que lo mereces porque te amo, no por lo que haces. No ganarás el sudor con el sudor de tu frente. No. Lo ganas porque te quiero. El sentirse amado puede ser tan importante que todo lo demás quede en segundo término. Qué óptica diferente a la que uno se viene planteando. Y si el hacer queda en lugar tercero, va a ser cualquier cosa por tener, no ese dinero, ese amor. O el supuesto amor que los hacen sentir amados y que son queridos. Y son los elegidos. Y los elegidos. Los elegidos. Ajá. Bien. Estamos ya... Sí. Vamos entrando en el pensamiento. Es más difícil de explicar. Sí. Porque también están, empecemos por otro, los que quieren hacer para hacer. Son las personas de acción. Y hacen y son compulsivos en el hacer. Si no se sienten que están en movimiento, haciendo, no son. Claro. Bueno, estas personas que tienen al final, hacen para hacer, y el tener, pueden trabajar hasta gratis, no importa. En fundaciones, en actividades colectivas, porque si paran, es como el hombre de la bicicleta, se caen. Empecemos por otra punta. Tienes esas 3 combinatorias, dan 9 posibilidades. Entonces podrías tener el ser como último lugar. Hacer para tener, si yo hago porque necesito obtener, porque me siento pobre, o porque tengo un lugar en el mundo, o porque tengo una identidad ocupacional. Pero no importa a costa de qué ser, que me grite el jefe, que me maltrate. Claro. Porque mi ser está diluido en la posibilidad de hacer como útil, hacer como posible. Sin la satisfacción. Que esto tiene que ver con algo que yo he marcado muchas veces, primariamente, cuando uno nace. Esto de la calificación que uno tiene, o los espejos que tenemos. Sí. Que muchas veces por buscar esos espejos, yo te amo y te doy, no hagas, pero después vas a hacer en reivindicación de lo que yo te di, no importa qué. A veces puede ser muy bueno y a veces puede ser muy malo. Habría
esto que es cuando un niño nace, si es aceptado o es aprobado. Me interesa la diferenciación. El ser aceptado, te acepto como sos, mujer, varón, más alto, más frío, trans, lo que fuere, yo te acepto, te amo, hijo. Y aprobado es por el hacer. Muchas veces hasta en la docencia, yo he visto poner caritas de contento, perdón, lo que yo haga vos te pone feliz o no en mi cuaderno. Eso tenés que desaprobar cuando no funciona. Uno no tiene que morirse por estar desaprobado. Lo que es terrible es no ser aceptado. Claro. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a no aprobar. Y sí, es parte de la vida. Está bien, está mal, y se repara, y se hace de nuevo. Claro. Y cuando un profesor dice, qué horror, el grupo que me tocó, tengo 15 desaprobados, digo, usted es mal docente. Claro. No puede haber en 30 alumnos 15 desaprobados. Es decir, lo que está pasando es que de alguna manera no los constituyó como grupo activo que ama lo que hace. Claro. Las dos somos docentes. Así es. Y sabemos lo que significa que nosotras crecemos cuando enseñamos. Sí. Y que sentimos el placer de que el otro vaya creciendo. Sí, te comento, yo soy docente y muchos años fui docente de educación especial. Si bien soy docente de tecnología, me especialicé en eso. Cuando en un primer momento tuve la oportunidad de elegir mi titularidad, preferí educación especial y no educación común. ¿Por qué? El trabajo es mucho más grande, uno se inmiscuye mucho más, pero pequeños avances para uno es una satisfacción tan grande y se da cuenta que todo lo que uno va trabajando es como que rinde un fruto mucho más grande aunque no se vea. Y es un placer, una satisfacción personal. Entonces hay como una retroalimentación. Entonces te diría que podría tener una hipótesis de base de que te gustan los desafíos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Cuando uno busca la tarea aparentemente más difícil, es porque quiere un desafío. Sí. Y siente que es el desafío ante la mirada de los otros. Uh-huh. A mí me ha pasado con trabajar con los psicóticos. Claro, bueno, en el Hospital Borda. Sí. Y abrirle las puertas a la gente sana también, llamada sana. Yo nunca sé, los normales, digamos. Tuve un viejo profesor de psicopatología, fue mi jefe, el doctor Melgar, que se autodefinía como, venía con un moño, poeta, radical, psiquiatra y mujeriego. ¡Qué combinación! Sí. Y él decía que nosotros tenemos que pensar que el normal es algo que es estadístico, que no es lo mismo que la salud. Nunca se plantea qué es lo sano. Tenés que ver elementos contextuales, diferentes teorías. La salud fue cambiando a lo largo de los años, seguro. Exacto. Aparte decía, están los psicóticos. Uh-huh. Y están los neuróticos, que después tengo otras definiciones. Pero después decía que están lo que se usa como vulgarmente los HP, que no son revoluciones, que nunca cambian. Exacto. Yo tengo en este momento para regalar, la Academia de Medicina no acepta cosas que sean del siglo XIX-XX, toda la colección, así que si hay alguna institución que lo escucha y que se dedica a medicina y a psiquiatría, todo lo que son las revistas de la Salpetri, donde en una de ellas habla ya en 1890 de una patología que después hoy en la neurología se ve, que serían la genesia moral. Lo que ahora estamos hablando que no tiene empatía, que es del núcleo amigdalino, y el problema es decir, trabajado justamente en cerebro, que trabajábamos en el Borda ya por los años 70, 68, donde yo empecé a trabajar allí. Bueno, y es interesante ver estas memorias de las revistas de psiquiatría en francés están, les digo por si a alguien le interesa, porque mi padre me las regaló cuando me recibí. De paso podía practicar francés y aprender mucho más sobre, no se puede creer que un psicólogo trabaja sin conocer parte de medicina, parte de efectos de medicación o psiquiatría. Tenés que interesarte por todo para poder comprenderlo mejor. Y como fuimos los primeros, yo soy de las primeras recibidas del Jurassic Park de la psicología, y la segunda psicóloga entró en un hospital donde los médicos creían que éramos las chicas que íbamos a hacer café. Claro. Hubo que jerarquizar la profesión. Hubo que jerarquizar. Tuve la ventaja que mi marido era médico y psiquiatra, entonces había un respeto distinto. También.
Pero fue muy arduo hacerlo, y eso se ganó con conocimiento, con estudio, que no es una carrerita, en realidad es una carrera muy difícil. Comprender al otro, meterse en el alma del otro, en su mente, en sus sentimientos, no es tarea fácil. Y trabajar en equipo, sí, porque no se puede olvidar el cuerpo. No. Hay muchos cuentitos de la psicología que deben ser revisados. Y una de las cosas que yo trabajo mucho es la memoria genética. He visto experiencias. Pero nos estamos yendo de tema. Nos estamos yendo de tema, pero para temas muy lindos. Quiero volver porque si no nos vamos de la orientación. Pero bueno, digamos que cuando uno nace tiene una memoria genética. Sí. Y una de las teorías importantes que tiene que ver con la locura, tiene que ver con Melanie Klein, con experiencias que hicimos en el Borda, con el doctor Weissman, que estaba en Santa Fe, que hicimos experiencia de telepatía, bueno, cosas increíbles, de ver, por ejemplo, un joven, y por qué lo voy a traer esto después, a la aprobación y a la habíamos quedado y a la aceptación. Un joven que hablaba en un idioma raro cuando se psicotizaba, ahí en Santa Fe estaba él, y tenía un idioma raro. Cuando salía de su brote psicótico hablaba normal, de cuarto grado nomás, hasta que una vez pasó un rabino, hablaba arameo. ¿De dónde lo sacó? De la memoria genética. Es lo que a veces dicen el don de lenguas que se da, por ejemplo, en situaciones de trance, gente que habla, se da el arameo, lenguas que nunca escuchó y no son familiares. Y bueno, y entonces ahí viene la cuestión de las posesiones diabólicas y bueno, vos sabrás mucho mejor que yo. Hay una teoría que no pudimos seguir desarrollando, pero está en ciernes en varios lugares. Para eso tendría que haberme dedicado a estar con un equipo de neurólogos y un trabajo. Ya la gente con la que trabajé no está más. Es eso de los pocos sobrevivientes que queda. Pero hay gente muy interesante trabajando hoy día cuando se trabaja en serio. No digamos para la popularidad, dentro de lo que es la neurobiología, la neuropsicología. Y nosotros vimos, por ejemplo, personas con una lesión, que no puede hablar su idioma madre y de repente aparece con un francés o un alemán de un ancestro. Hay películas que tratan el Pero tenemos un peligro, creer también que las condiciones éticas o la personalidad se hereda. Lo que se heredan son restos genéticos de ciertos conocimientos. Todo el gran problema sobre los caracteres heredados. Hay que trabajarlo mucho para no entrar en creer que hay grupos privilegiados y grupos con menor posibilidad. Claro. Y si en todo caso habláramos a veces de autóctonos, tienen tanta memoria genética de tantas cosas, si hablamos de los incas, y los conocimientos que tenían, que pasó, que se los acallaron. Hay muchas cosas para trabajar, pero no me quiero separar de que cuando nace alguien, por ahí su memoria genética se la deja sin comprenderla o sin darle lo que decía Melanie, que era una fuerza de otros conocimientos. Si queda con las imagos heredadas, lo que va a quedar es fuera de la relación normal con el mundo, y allá puede aparecer la locura. Claro, queda latente y aparece en forma en algún momento, en sueños o como realidades, pero no se sabe su origen. Cuando nosotros estudiamos la familia de alguien que consulta por orientación o un proceso terapéutico, que para mí siempre es muy corto y más bien es orientativo, no creo en las terapias muy largas, me interesa fortalecer el yo que pueda. También acepto a quienes no lo creen. La diversidad trae muchos elementos interesantes para después constituir una integración. En realidad, cuando esa aceptación se da por caracteres que no, como si fueran diferentes a lo que uno puede encontrar, y no se lo llama y se lo deja a merced de esas imagos por poca atención, por no saber cómo llamarlos, o por no entrarlos en la cultura habitual, quedan desalojados en planos intermedios, fronterizos. Es muy importante que una orientación temprana haga que los padres también trabajen en eso. Fui la que creó la guardería del Hospital Borda, para que pudieran la gente que trabajaba llevar sus chicos, porque soy profesora de jardín. Claro. Y eso yo creo que todo lo que yo creé de técnicas, el desde el futuro, pareja educativa y otras cosas más, salieron por ser profesora de jardín y no psicóloga. Lo que yo aprendí en el profesorado, en el Eccleston, egresada del Eccleston, en una época en donde era una jerarquía especial ser profesora, no era la maestra que va a llevar cantitos. Pero después es como que todo parecería
ser más leve. Y sin embargo tiene una profundidad. Bueno, las profesoras de jardín son las que detectan si la familia no detectó estas situaciones. Hice también una guía de orientación que no se pudo poner en práctica porque es un trabajo extra para los docentes que están agotados a veces por problemas de hambre y no por problemas de educación directa. Pero donde si uno siguiera a un chico desde el jardín maternal y le fuera dando todos los fines de año un feedback, una devolución de lo que le gustó, cómo le gustó, al momento de elegir una carrera, tendría más datos para hacerlo. Claro. Para poder elegir hay saber del mundo, de sí mismo, de los datos. Desde el autoconocimiento al mundo, no solo ocupacional, laboral, sino ocupacional, valores que existen, cómo se puede, por ejemplo, a alguien que hoy día quiera ser maestra jardinera o profesora de jardín, la familia le puede decir, ay, pero vos podés mucho más, ¿por qué solamente jardinera? Y está la dejerarquización del rol. Sí. Silvia, te invito a hacer una pequeña pausa y seguimos. Ok. Acompaña esta iniciativa la Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada con la misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Informes al teléfono 0810-222-7678. Si sos profesional y querés seguir capacitándote y obtener un posgrado, en la Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército podés cursar Maestría en Estrategia y Geopolítica, Maestría en Historia de la Guerra, especialización en Historia Militar Contemporánea, especialización en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población. Informes e inscripción, Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayores informes www.esg.ue.edu.ar. Y continuamos nuestro programa con Silvia Hellman y estuvimos hablando de muchísimas cosas. Es una persona, que se ha desarrollado a lo largo de la vida en su profesión primero como maestra jardinera, como psicóloga, como doctora en psicología, ha desarrollado muchos cursos. Y ahora está abocado a lo que es la orientación vocacional. Porque, lo decías vos en un primer momento, la bicicleta tiene que andar porque si se la deja parada, se cae. Entonces, has tomado esto de orientar a la gente para que siga haciendo cosas a lo largo de toda la vida. ¿Cómo es los cursos que das? Bueno, esto que empezó en el año 69, 70, en el Borda, tiene muchas ramas. La orientación es un poco coach, es un poco asesoramiento, es un poco psicopedagógico, depende cuál es la pregunta con la que una persona viene a orientarse. Hay diferentes preguntas a lo largo de la vida y hay otras que se repiten. Sí. Voy a tomar este pedacito como más conceptual y después voy a lo que estamos haciendo en el Colegio Militar en extensión académica. Las preguntas son diferentes. Puede ser, no sé qué hacer, no sé lo que hay, no sé lo que me gusta, son cosas muy distintas. No sé qué hacer es ver una opción también de las competencias que uno tiene, quiere, las que puede adquirir, las que quiere adquirir. Es muy distinto cuando alguien dice, no sé lo que quiero. Estamos hablando de algo mucho más personal, porque ni siquiera tiene caminos. Claro, por los que optar. Seguro. Estamos más por ahí en el tener, el ser, pero el hacer no aparece. Y tampoco lo que quiere es el ser el que está implicado. Siempre está implicado, pero en distinto grado. Y cuando alguien dice, no sé lo que hay, necesita información. Pero a veces se combinan. Generalmente los más jóvenes se plantean más en no sé lo que hay y no sé lo que puedo. En el sentido de que piden que se les mida. Y esto es muy grave. Porque para poder elegir, no solo hay que saber que se quiere, sino que se puede, pero no siempre se tiene elementos para medir. ¿Qué medimos? Lo que aprendió, quizá no tuvo oportunidad de aprender otras cosas. El colegio le dio todo, la vida le permitió ejercitar otras posibilidades competitivas. Entonces hay que empezar con una alta gama de chances, de distintas experiencias. Yo no las llamo a veces técnicas, sino son estrategias
que uno hace para que el otro vaya llegando a saber quién es hasta ese momento, quién quiere seguir siendo o cambiar, qué es lo que hay, de lo que hay, que siente y que quiere. Digo, siento y quiere y puede, porque estoy uniendo todo lo que es inteligencia emocional con la inteligencia lógica, es decir, y con la inteligencia creativa, de manera tal que puede ir conformando una identidad personal y ocupacional. Claro. Lo ocupacional excede lo que es laboral y lo vocacional se construye. No nacemos con una vocación, pero sí con algunas disposiciones y elementos de memoria genética que rescatamos. Y después está el principio, que es el nombre. Trabajo con el nombre desde el año 70, porque el nombre da las pautas de los deseos familiares. ¿Cómo te llamas? Liliana. ¿Quién te lo puso? Mi mamá. Te digo mi mamá porque sé por charlas familiares que ella quería ponerme Liliana Elizabeth. Y mi papá Elizabeth no quería. Y entonces era como, él decía, no, Elizabeth no, Isabel. Y mi mamá dijo, no, Isabel no. Marta, no. Mi abuela Marta, mi prima Marta, mi tía Marta, y vengo a nacer el día de Santa Marta. Y entonces mi mamá dijo, bueno, se termina la discusión. El primer nombre que veo en la calle se lo voy a poner. Pasó un camión y decía Mirta Liliana. Me llamó Mirta Liliana, me llaman Liliana porque era el nombre elegido. Pero, bueno, Liliana. Sí, así fue. Vos fíjate si no tiene algo que ver con tu carácter y con las cosas que haces. La autoafirmación de mamá, basta. Sí. Eligió ella. O sea, mi querido esposo sí, pero elijo yo. Sí. Con algo que ya estaba elegido y aprobado sí por ambos, pero con lo que pasó en la calle. Vos haces periodismo, sos curiosa. Sí. Muchas cosas están dadas a través de los procesos del nombre, no el nombre en sí, no lo que significa. Claro, ¿cómo se llegó a ese nombre? Hay toda una historia alrededor del nombre, y esa historia es como a uno lo ven. Yo tengo uno de mis nombres, es de una abuela, y siempre, que fue la mamá de papá, que falleció muy joven, papá tuvo una madrastra. Entonces, para papá y mi tío, que eran los hijos de esta abuela, que se llamaba Silvia, para ellos yo siempre fui mirada con una ternura especial porque representaba a su mamá. Claro. Entonces, esa mirada de la ternura, ¿y qué hago en mi profesión? Soy protectora. Soy bastante maternal en todo lo que hago. Hay formas de ser mirado, aprobado, que tienen que ver con esa elección. Estudiar esto, cada persona que se lleva su propia historia del nombre se siente con algo muy nuevo, muy interesante, porque es diferente vivir toda la vida con algo que se ignora, pero se actúa, a cuando uno lo conoce, lo elige, lo reelige o lo descarta. El proceso de elección es muy importante, pero elegir es optar. Y muchas veces hay un duelo. Si se optó por A, no puedo B. Por otra, seguro. Te cuento algo diferente en los jóvenes de ahora y de aquellos 50 años atrás, que estoy atendiendo a hijos, que ya hice orientación. Mirá vos. Y está por llegar un nieto. Me siento... Claro, es que debe ser muy interesante, aparte, porque tenés toda la información familiar. Entonces, igual la recabo de nuevo porque el que llega se armó su propia historia. Su novela de vida, cada uno tiene derecho a hacer la novela que quiere y la que puede. Claro. Entonces, bueno, antes era más elegir, siempre elegíamos un campo ocupacional y las carreras que lo llevan. Hoy, por los cambios de campos ocupacionales, estamos trabajando con dos carreras. Una carrera de base y ciertas tecnologías a lo largo de la carrera que armen un campo único, que tenga mejor proyección y probabilidad de tener empleo. Es mucho más complejo el trabajo actual. Y si un orientador no está enterado ni de la economía, ni de la política, ni de los futuros puestos, ni de lo que va a ocurrir en el mundo, no puede hacer orientación, no puede hacer un test de intereses. No, que era porque lo que aparte se hacía claro, te va cambiando la historia. Yo, por ejemplo, mi hijo cuando era chico, él quería ser paleontólogo. La cuestión esta de los dinosaurios y demás. Y yo le dije, mira, aquello que vos quieras estudiar, yo te voy a apoyar, pero no te puedo garantizar que vayas a trabajar de eso. Y es así, la vida, uno puede tener gustos, pero también tiene que ver el mundo que lo está rodeando, decir, bueno, yo elegí tal carrera,
pero tengo que tratar de insertarme, y es un poco ver esto que vos decís, cómo va avanzando el mundo y cómo puedo, dentro de lo que me gusta o dentro de lo que yo tengo capacidad, ir buscando caminos para desarrollarme en este mundo. Supongo que será un poco orientarlos en eso. En este momento ha cambiado tanto el proyecto ocupacional del mundo y la economía, que hay carreras que en 5 o 6 años no van a existir más. Claro, van a desaparecer. Entonces hay que tener una conformación de conocimientos tal que si no está A, tenga opción B, y si no es B, que tenga C. Y si va a viajar por el mundo, que tenga cómo y sabiendo dónde buscarlo. Por eso el proceso no solo es quién soy, qué voy a hacer, sino aprender a elegir para poder saber la opción diferente cuando uno cambia. Por eso hay una cosa que yo digo en uno de mis libros, que la gente habla de la equivocación de elección. No. X es igual vocación como llamado interior y externo, se construye. Claro, lo igual X quiere decir que a veces uno hace una etapa y como había 2X, vuelve a la que dejó. Claro. No es que se equivocó como error, hizo una porque 2 a veces simultáneas no se pueden. Hoy con las simultáneas que aparecen y que tienen que ver más con lo que llaman hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, más racionales o más emocionales, que hoy día se está viendo hasta qué punto están separados los hemisferios con todo lo que significa la cisura calcarina, los medios, los intermedios cerebrales que se comunican y las redes de comunicación. Todo eso lo dejo en este momento de lado, pero no es tan así. Pero debe confeccionar la posibilidad de que, por ejemplo, encuentro chicos con las 2 dimensiones muy altas, todo lo artístico y todo lo investigación y lógico. Si van a hacer una carrera muy estricta y muy lógica, les va a faltar lo emocional, creativo. Y si hacen todo lo creatividad, les va a faltar el pensamiento crítico que quieren hacer. Entonces se combinan. Y hoy hay campos intermedios. Y la pregunta puede aparecer a los 17, a los 30, a los 40, a los 70. Sí, y uno se puede ir complementando a lo largo de la vida. O sea, nosotros hemos tenido casos acá de gente que ha hecho toda una carrera, por ejemplo, en el ejército, y se ha retirado, y después buscó otra cosa y estudió otra carrera que nada tiene que ver, y se sienten muy felices con ambas cosas. Sería interesante ver si nada tiene que ver. O tiene que ver la etapa X. Claro, por ahí, o sea, uno lo mira desde afuera y dice, no tiene nada que ver, y sí. Yo, por ejemplo, y está mal que ponga mi ejemplo, yo hice el secundario, soy bachiller en ciencia físico-matemática, ¿sí? Después me recibí de profesora de tecnología y me especialicé en educación y psicología diferencial. O sea, la tecnología y la física-matemática va. Ya la educación y la psicología diferencial está tendiendo hacia otro lado. Después hice la carrera de locución. Después hice una maestría en historia del arte. O sea, fui como navegando y creo que todo me fue complementando. O sea, fue tejiendo. Fue tejiéndose. O sea, filósofo, no dejo nada de lado. Hay un filósofo que te acompañaría muy bien, Gilbert Simondon, quien trabaja, él era profesor de física y de filosofía simultáneamente, y habló del objeto técnico, el objeto técnico como elemento estético. Claro, exactamente. Él hacía que los chicos de su escuela, creo que era primaria, 12 años, armaran un auto. Lo que entendían es sistemas, los sistemas de pensamiento. Claro. Muchos fracasos que tenemos en jóvenes es porque no saben pensar en sistemas. Claro. Bueno, eso es básicamente, por ejemplo, yo desde la tecnología, no sé, si bien aplico la cuestión tecnológica, que puede ser de física, ponele, pero con estética. Entonces no queda uno fuera del otro. Es que no deberían. Y por eso hay que cambiar probablemente las estrategias educativas. Todavía siguen separadas en la cabeza de muchos profesores, y no en la ciencia, y no en lo que se pide en una empresa. Entonces ahora está de moda lo que es inteligencia emocional, que siempre existió, pero en este momento, cuando pasa a primer plano y no se integra al mismo nivel que las demás, a mí me preocupa, porque inclina la balanza. Es decir, la inteligencia emocional sin la inteligencia lógica es ciento tanto, pero pensemos, pero pensar
una lógica, sin la afectividad, es decir, también estamos escotomizando la posibilidad. Claro. Por eso es muy interesante lo que vos hiciste es tejer. Yo te veo tejiendo. Sí, sí. Que no es la idea de estar tejiendo en un cañevá, como se hacía antes, sino tejiendo trenzas. Uh-huh. Sí, sí. Y esa es la base. Un macramé. Qué lindo, qué difícil. Lo aprendí en mi escuela primaria. Sí. Que era una escuela del Estado y de un barrio pobre. Y sí. Sí. Yo también fui siempre a escuela pública. Disculpa, fui a tomar agua. No, por favor. Escuela normal nacional. Y la verdad que estoy muy contenta porque hice mi primaria, secundaria y profesorado en la misma escuela, el Normal 6. Y doy gracias al cielo porque para mí una escuela excelente. O sea, no porque fuera pública iba a ser de menor calidad la enseñanza. Hice Normal 1. Bueno, la época mía, los que iban a escuela privada es porque no alcanzaban la exigencia de la Exactamente, era exigente la escuela pública, era muy exigente. Y aprendíamos a cocinar y la labor. ¿Sí? Era mucho más. Aprendí a cocinar, que me encanta cocinar, es uno de mis hobbies. Sí. En la escuela. Sí. Contraturno teníamos, era voluntario. Claro. Y en una escuelita muy humilde de Villa Urquiza. Sí. Entonces, y después me recibí en la UBA. Uh-huh. Y realmente la experiencia ha sido maravillosa para hacer ese tejido. Sí. Que no es plano. Sí. Va torneando la persona. Me hizo acordar de un tejido que hacíamos con los 4 clavitos, ¿lo tuviste? Ah, sí, por supuesto. Y el carretel, sí. Que ahora no hay carretel de madera. Sí. Y hacíamos grandes choricitos de lana y después con eso hacíamos las alfombras y hacíamos monederos. Claro, se iba haciendo lo que era como si fuera un telar mínimo. Pero el telar lo hicimos con los clavitos también. Sí. Y hacíamos los cuadraditos para hacer colchas para la gente más humilde. Hice el curso de telar, tengo el telar en mi casa. Sí, yo creo que esto de la educación continua y de la orientación y en cualquier momento de la vida es necesario. No todos, lo que vos decías, saben las posibilidades que tienen, las capacidades que tienen, las descubren, quizás no han estado guiados o no han tenido, digamos, la posibilidad de abordarlo en el transcurso de la vida y nunca es tarde. Por eso me parece fantástico estos cursos de orientación para todas las edades. Pero el de tertulias es permanente, se conforma como grupo. Los otros pasan hacia el futuro. Claro. Pero el futuro de esta gente está ahí. Es el presente. futuro es ahora. Es ahora. Y a su vez, aparte que estudian, experimentan y crean, trabajan con la comunidad. Y ahora que tenemos un proyecto que es la Misión Calíope, como yo doy oratoria y liderazgo, espero que la voz me esté aguantando para oratoria, van a poder trabajar con los jóvenes y salir a la comunidad con determinados temas que la gente está preguntando. Nuestro trabajo en tertulias empieza por un tema común. Alguien trae un problema, por ejemplo, una señora que fue a ver ópera, y justamente fue a ver Orfeo, a raíz de que Orfeo es el hijo de Calíope, trajo la investigación entre Orfeo, Calíope, las musas. Sí. Después vimos en Orfeo, que fue la primera ópera que existió, en el casamiento de Catalina de Medici, que la armaron así nomás. Bueno, y hay 3 óperas, como después, la de Offenbach es hermosa, la que da el famoso Can-Can. Después se tararearon las canciones, pero nos llevó al problema de la desobediencia. El dolor de la obediencia en Carlos, por ejemplo. El dolor en la ópera de cuando Suzuki le tenía que decir a Madame Butterfly que le llevan el hijo. Terrible. Lo compartimos con los jóvenes, lo hacemos, lo escenificamos, lo escuchamos y después vemos cómo se lleva cada uno un valor para sus problemas de obediencia y desobediencia. Que hoy acá estaba hablando justamente el coronel Ponte sobre la desobediencia a San Martín. Sí. Con respecto que fue exitoso y no no negativa, al contrario, hay momentos de desobediencia. ¿Cuáles son las que son necesarias? Bueno, todo esto nos lleva a su vez a preparar un esquema para escuelas o para jardines, escuelas primarias, jardines, o quizá hagamos una tertulia abierta, es decir, en un hospital. Vayamos un poquito a la cuestión práctica. Sí. Vos das estos cursos en el colegio militar. Pero salen del colegio, en Palomar, sí. Salen del colegio
a distintos lugares. ¿Quiénes pueden asistir? Cualquier persona de la comunidad. Más aún, yo estoy llevando en el auto ahora gente de Capital, que Bien. se ha incorporado a tertulias. Bueno, el año... Es una vez por semana. Es una vez por semana. ¿Cómo se publicita dónde se hace el curso o para quién está dirigido? Está en la página del Colegio Militar, que tiene muchas actividades muy interesantes en extensión académica. Y esto está en capacitación, porque también hay folclore, tango. Y este año en los 2 grupos voy a tener los cadetes de enfermería también. Estamos combinando un proyecto con otro. Extensión académica debe ser una combinatoria de proyectos. Claro, es una red. Es que no se puede pensar en canales separados, ni en la educación, ni en la vida cotidiana, ni uno se puede separar en la persona que trabaja y en la persona que es. Claro, es lo que decíamos antes, este gran tejido, ¿no? Es una malla que se tiene que ir formando, ¿no? Y vos ejemplificaste tu tejido de vida. Es cierto, Liliana, es cierto. Fuiste la persona que más se entregó hoy en nuestra relación. Digamos que no es el papel que yo debería cumplir, porque mi papel como comunicadora es justamente comunicar, no ponerme quizás de ejemplo. Pero bueno, uno se inmiscuye mucho en estas charlas y no deja a la persona de lado. Pero a mí me ayudaste en la ejemplificación. ¿Qué otra cosa es un diálogo humano que aportarse mutuamente y construir juntos? Es cierto. Esto es un diálogo. Esto es un diálogo. Silvia, el tiempo se nos termina, pero desde ya te comprometo, porque han quedado pilas de cosas en el tintero para poder charlar con vos que me resultan muy agradables, ¿sí? E interesante. La charla realmente ha sido muy amena. Así que hoy te despido, pero bueno, pronto te tendremos por acá. Gracias, y gracias si realmente les resultó comunicarse y entrar en la página del Colegio Militar, y por supuesto saludando a mi jefe como corresponde, que es el coronel Masi. Bueno, cómo no, gracias. Y en este año que se ha dado en llamar el año del general Manuel Belgrano, volvemos a tener... Gracias, coronel Locatelli, por compartir con nosotros esta mañana su presencia para hablarnos de esta magnífica figura.